Esta es la continuación de lo que estábamos abordando en la clase anterior, solamente que hablar siempre de la filosofía, pero ya en la filosofía moderna, ¿verdad? En cuanto al Renacimiento, abordar cosas así generalizadas, aspectos en cuanto al Renacimiento, luego una breve reseña de estos filósofos para que tengan la idea, ¿verdad? No es de abordar completamente todo el contenido, sino que hablar un poco sobre qué aportes se dieron hacia la epistemología y la filosofía por parte de estos filósofos. Hablar del Renacimiento, pues hay que remontarse a esa época que se considera que fue una época llena de conocimiento que contrastaba con los siglos de la oscuridad y de la Edad Media, tal como en la clase anterior que abordamos un poco de la Edad Media, ¿verdad? Entonces este renacimiento, más que todo, se tomaba como un movimiento cultural que iba surgiendo en Europa durante los siglos XV y XVI y que por lo tanto pues se le suponía así ese renacer de los valores e ideales clásicos después de la Edad Media. Más o menos digamos hacia el año 1450, Juan Gutenberg, un impresor alemán, introdujo la imprenta y comenzó a imprimir textos, incluyendo la Biblia Gutenberg. En este aspecto, si remonto en el cual la lucha de las tradiciones escolásticas y los albores también del naturalismo, más que todo, tomó forma como los primeros pensadores que se iban consagrando al estudio de la naturaleza, aunque todavía bajo la influencia del neoplatonismo o también del neoaristotelismo y en el caso también del escolasticismo. Entonces ese naturalismo se iba tomando como una corriente de pensamiento filosófico que buscaba explicaciones naturales para oponer a las explicaciones sobrenaturales que prevalecieron en esa era medieval y que por lo tanto durante ese largo periodo también se le llamaba oscurantismo. Fue un proceso lento, pero que a su vez había un poco de transformación, tanto de la visión del mundo con las explicaciones sobrenaturales de los hechos naturales hacia una concepción de un mundo inteligible, pero que a la vez era también un poco explicable científicamente y que por lo tanto esto iba dando paso a la época del Renacimiento. La Biblia que les comento acá, que también comenzó a imprimirse ese tipo de texto, ¿verdad? La Biblia de Gutenberg. Entonces esa Biblia hasta entonces solo había sido copiada a mano y en latín y por copistas autorizados por la iglesia. No cualquiera lo podía hacer, ¿verdad? Sino que solo aquellos que estaban autorizados y con las limitaciones que esa forma de reproducción tenía, ¿verdad? Como era a mano, solamente los que podían reproducir, entonces era muy escasa la reproducción de esos libros y la difusión del conocimiento también durante toda esa época. La práctica de la impresión entonces, en serie de muchos libros iban a incluir tanto la reproducción, que había sido prohibida por la Iglesia Católica, pero que se iba extendiendo por toda Europa en el siglo XV. Y esto iba propiciando pues el inicio de una verdadera revolución cultural. También la imprenta pues favoreció que las ideas de grandes figuras en el desarrollo del conocimiento humano pues se fueran difundiendo de una manera más rápida,
porque como se iban reproduciendo esos escritos, ¿verdad? En este caso, si ya hablamos de algunos actores en cuanto a la época, permítanme aquí, quiero tomar agua, permítanme. Con respecto a Leonardo da Vinci, una reseña nada más, ¿verdad? Que fue un pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico italiano, eh, que se reconocía más que todo por aquella profunda pasión que tenía por el conocimiento y la investigación. Permítame un momento, por favor. Siguiendo con el tema que les decía, pues Leonardo da Vinci, ¿verdad? Esa profunda pasión que él sentía por el conocimiento y la investigación fue determinante tanto en el comportamiento artístico como también en la profundidad científica de este. Las innovaciones que Leonardo da Vinci tenía en cuanto al campo de la pintura iba determinando esa evolución del arte italiano y que durante más de un siglo, pues, después de su muerte, todavía son muy reconocidos, no solamente sus obras de arte, sino que también sus investigaciones científicas, más que todo en las áreas de anatomía, la óptica, la hidráulica también, y que se iba anticipando a muchos avances de la ciencia moderna. Además de eso, Leonardo también destacó por encima de los debido a que sus teorías en cuanto al sentido le daba una igualdad en cuanto a las innovaciones artísticas que éste tenía y se basaba más que todo en las observaciones precisas y documentadas. Comprendió mejor que nadie la importancia de la observación científica rigurosa. También los descubrimientos de Leonardo en este caso no se difundieron en su época debido a que se suponía un avance tan grande que los hacían muchas veces de manera indescifrable. O sea, las personas en ese momento que Leonardo eh, revolucionaba en ciertos avances que se realizaban, pues eran de manera que para los demás eran un poco novedoso, ¿verdad?
sobre las mareas, anticipó las concepciones modernas sobre la formación de los continentes y también hizo conjeturas sobre el origen de las conchas del mar que son fosilizadas. Tenía ciertas teorías de cómo es que se llegaba a ese estado fósil de esas conchas marinas. También, por otro lado, pues es uno de los investigadores o inventores también de la hidráulica y se le atribuye el descubrimiento del hidrómetro, hasta también en cuanto al plano de la agricultura. Tuvo cierta influencia, realizó programas para la canalización de ríos para poder llevar o desviar, ¿verdad?, a esas aguas, esas fuentes fluviales hacia sembradíos. Inventó un gran número de máquinas ingeniosas, entre ellas pues el traje de buzo, las máquinas voladoras, que en su momento pues no le daban una aplicación práctica inmediata, pero que estos inventos iban teniendo su base de los principios de la aerodinámica. Leonardo también fue creador en todas las ramas del arte, un descubridor en la mayoría de los campos de la ciencia, un innovador en el terreno tecnológico también. Más que todo, si vamos a ver las innovaciones que Leonardo realizó, pues para su tiempo, se le daba el título de el hombre más representativo del pensamiento científico en el Renacimiento. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, pues, que concebía el sistema astronómico heliocéntrico, en el cual pues el Sol ocupa el centro del universo y donde la Tierra, al igual que los demás planetas conocidos, hasta ese momento, ¿verdad?, se creía que giraban entonces alrededor del Sol. La Tierra también consideraba pues que poseía un movimiento de rotación alrededor de su propio eje, y a esa teoría pues se le llama en su libro sobre las revoluciones de los cuerpos celestes. A pesar de esas teorías postuladas por Nicolás Copérnico, ¿verdad?, pues se publicaron hasta después de la muerte debido a la percepción de que fuera objeto por parte de la Inquisición, porque recuerden de que si en aquella época, ¿verdad?, algo iba en contra, ¿verdad?, el clero, pues se consideraba que era ya algo de herejía, o sea, eran herejes, les decían. Y tenía mucha influencia en el caso de la Santa Inquisición. Entonces, debido a todas esas situaciones, muchos pensadores de ese tiempo pues preferían tener como perfil bajo y no dar sus posturas en cuanto a ciertas teorías, porque si no eran considerados no religiosos y que por lo tanto merecían la muerte, ¿verdad? Entonces la concepción geocéntrica del mundo, a pesar de todo, continuó prevaleciendo hasta el siglo XVII, un siglo después de que fue publicado el libro de Nicolás Copérnico. A pesar también de las contribuciones de Copérnico al desarrollo de la ciencia naturalista de la época, son los dominios en el caso del orden de predicadores católicos Giordano Bruno y Tomás Campanella. En este caso, pues los filósofos considerados pioneros del naturalismo de la ciencia, y que al adoptar esas posiciones consideradas heréticas, como les digo, por estar en abierta oposición a los dogmas que tenía el origen idealista de la Iglesia, pues
estos estaban en contra de esa doctrina que se profesaba en esos tiempos, ¿verdad? Y razón por la cual, pues, ambos fueron acusados de herejía y perseguidos por la Inquisición. Campanella fue encarcelado allá a los 27 años y la época del Renacimiento, más que todo, ya si nos remontamos al siglo XV y XVI después de Cristo, pues constituyó no solo un retorno a las fuentes clásicas de la literatura y la plástica, como una inspiración, sino que también al sistema filosófico y científico griego, lo que trajo consigo una vasta renovación de la concepción de lo que era en ese momento la existencia humana y una nueva concepción del mundo, así también una nueva concepción de la vida. Los nuevos descubrimientos geográficos que se iban realizando, ya sea por las diferentes navegaciones que surgían, ¿verdad? O los navegantes, como por ejemplo hablar de Cristóbal Colón en cuanto al descubrimiento de América ya en 1492, el Vasco de Gama que viajaba a la India de occidente a oriente bordeando África en 1499, Fernando de Magallanes, en cuanto a la primera vuelta al mundo de Oriente a Occidente, allá en 1522, entre otros, habían demostrado de una forma empírica que la Tierra era una esfera, y sin embargo, pues aún se creía, conforme a la doctrina de Ptolomeo, apoyada por la Iglesia, que todo el sistema solar pues giraba en torno a la Tierra, que era la teoría geocéntrica. A pesar del peso entonces científico que tenía Aristóteles y Ptolomeo, tenían en el mundo del conocimiento aceptado por la Iglesia Católica como la verdad. O sea, todo lo que la Iglesia Católica decía, pues era la santa palabra, ¿verdad? Entonces no había mayor oposición. O aquel que pensara diferente al adoctrinamiento de la Iglesia Católica era considerado hereje y era asesinado, ¿verdad? Entonces la teoría heliocéntrica propuesta por Nicolás Copérnico, que ubicaba a la Tierra entre los demás planetas haciendo del Sol el centro del universo, esta, aunque de una manera muy paulatinamente, pues fue permeando en el pensamiento científico y fue adoptándose poco a poco. Esa teoría heliocéntrica, ideada por Copérnico, fue, por lo tanto, posteriormente comprobada matemáticamente y experimentalmente por Galileo Galilei y también por Kepler, y fue así como la concepción heliocéntrica entonces del universo fue revolucionando el pensamiento filosófico y científico y produciendo lo que se conoce como esa revolución coperniana o revolución copérnica. Más que todo, la filosofía en las postrimerías del siglo XVI y también en los principios del siglo XVII, continuó con esa oposición que muchos pensadores del Renacimiento habían dirigido contra la escolástica y contra el propio Aristóteles, haciendo hincapié más que todo en lo inadecuado y también infecundo del silogismo. Y ellos buscaban más que todo un camino propio y seguro para la producción de conocimiento que fuera verdaderamente científico. Ya no se aceptaba que se pudiera adquirir conocimiento seguro siguiendo a los clásicos griegos como anteriormente hablábamos, ¿verdad? Incluido Aristóteles, quien entre otros desaciertos pues había estado en contra de la redondez de la Tierra, de la teoría heliocéntrica
insinuada por los discípulos de Pitágoras 500 años antes de Jesucristo. Entonces, esa metodología y ese pensamiento, pues poco a poco iba cambiando, así como el pensamiento de los posteriores filósofos. De una manera incipiente de la técnica aplicada al incremento de las producciones tanto artesanal y que por lo tanto insinuaban ya el comienzo de una industrialización y del modo de producción capitalista. Tal como lo dice esta lámina, ¿verdad? La moderna ciencia natural, pues cuya creación se atribuye la ciencia avanzaría a pasos agigantados con relación al escaso progreso que se venía viendo o se venía teniendo por casi 2000 años desde el auge que se dio de la cultura griega. El desarrollo también de la ciencia de la época moderna, pues se iba caracterizando por el empleo intensivo de métodos de investigación, pero de manera empírica, pero muy activa, en el cual el experimento y la observación era el principal forma de investigar. Fue así como el experimento entonces constituyó el rasgo distintivo de la ciencia moderna en comparación con los métodos que se tenían en la antigüedad o en la Edad Media, ¿verdad? A su vez, el desarrollo de la metodología de la investigación empírica estuvo estrechamente vinculado al desarrollo del método inductivo. A pesar de ello, pues, hay que reconocer que el concepto de inducción como movimiento de pensamiento desde lo particular a lo general fue introducido por primera vez por Aristóteles y había sido también utilizado con anterioridad por Sócrates. Cabe destacar en cuanto al desarrollo tecnológico de la época en que vivieron tanto Sócrates como Aristóteles, pues era tan mínimo que la experimentación como forma de producción de conocimiento prácticamente no existía en esos tiempos. Algunos de los pocos experimentos que se registran en la historia son los realizados por el físico, matemático e inventor griego Arquímedes en cuanto a la correlación existente entre el peso del líquido desplazado y el peso del cuerpo sumergido en el mismo, y el astrónomo, permítame, Erastótenes, ¿verdad? Quiero con
un pionero del pensamiento científico moderno. Este afirmaba que el verdadero método del conocimiento científico es un método que se apoya en el experimento y la observación. Bacon también consideraba que el proceso lógico que constituía la base del verdadero conocimiento científico era la inducción. ¿Y en qué consistía esa inducción? Pues en el proceso que va de los fenómenos perceptibles sensorialmente a través del experimento y la observación hasta llegar a la elaboración de conceptos y juicios, y para ello pues sometió a la escolástica como doctrina y a la silogística como un método de conocimiento a una aguda crítica, oponiendo así a esta al método inductivo o a la inducción, ¿verdad? Bacon también entendía por inducción a todo, pues la inducción entonces se considera que es un proceso de elaboración de las generalizaciones mentales que se resumen en los conceptos y también en los juicios generales, pero que a partir del experimento y de la observación particulares es que es el punto de partida. Este proceso entonces de conocimiento se oponía a la silogística aristotélica, que según Bacon pues era un proceso que partía de esas proposiciones generales ya preparadas y fijadas en el lenguaje, que podían ser formalmente válidas, pero no necesariamente verdaderas, así como cuando decimos que esto es un sofisma, ¿verdad? La inducción entonces de Bacon no era el simple movimiento intelectual que partiendo de los hechos particulares hace generalizaciones, sino que implicaba el empleo de categorías que se presentaban como supuestos hipotéticos acerca del vínculo causal necesario entre los fenómenos investigados, ¿verdad? Tal como lo muestra aquí esta lámina. El empleo de los métodos de Bacon presupone objetivamente el método de la hipótesis, el método científico inductivo propuesto por Bacon entonces debe de tener por lo menos estas 4 etapas que las observamos acá. 1, limpiar la mente de todo prejuicio. 2, experimentar y observar el objeto de conocimiento. 3, interpretar reflexivamente los hechos a partir de la experiencia. Y 4, elaborar con base en la experiencia, pues elaborar esos nuevos conceptos, esas nuevas categorías y leyes para interpretar y explicar los hechos. El método de inducción de Bacon, entonces, era un procedimiento que, haciendo uso de la analogía, iba estableciendo las causas necesarias de los fenómenos y también, pues, presuponía una teoría general de intervinculación causal de todos los fenómenos, que a su vez comprendían propiedades tales como la correlación necesaria entre la causa y el efecto, la ausencia de los efectos al faltar la causa y el cambio en los efectos al variar las causas. En este caso, Bacon, pues, en su obra Novum Organum, en una clara alusión al órgano universal, ¿verdad?, propuesto por Aristóteles, Bacon se opuso a la silogística propuesta por este Aristóteles en el Novum Organum, o indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza. Bacon acá pues propone la inducción como método de razonamiento en oposición a la educación propuesta por Aristóteles. También con Bacon inicia la tradición del inductismo inglés y que aparece y se va a ir desarrollando principalmente junto al empirismo inglés, y que adelante
iba a ir influyendo en todo el pensamiento científico occidental. La lógica inductiva, entonces, basada en los métodos de la inducción científica propuestas por Bacon, ¿verdad? Es considerada por los inductivistas clásicos actuales como la verdadera lógica del descubrimiento o la lógica de la investigación científica. Los inductivistas se oponen a la lógica deductiva y a la silogística, pero porque consideran que es una lógica de la demostración de verdades, que antes fueron obtenidas por algún otro procedimiento, aunque sea este de una forma empírico-inductiva, pero que a su vez, entonces, con el tiempo se iban considerando verdaderamente lógicas o demostrando que eran verdades. Bacon también escribió uno de los primeros ensayos sobre el conocimiento, al que llamó El avance del conocimiento, y que el mismo Bacon pues tradujo al latín, y que era, en el caso a nivel de Europa, que se estaba difundiendo toda esta obra. Se afirma también que en este documento realizado por Bacon pues se encuentra una de las frases más célebres atribuidas a Bacon, lo cual es: el conocimiento es poder. En relación a Galileo Galilei, también filósofo, o en este caso físico, matemático y astrónomo, trabajó más que todo impartiendo la cátedra de matemática en la Universidad de Pisa durante 3 años. En 1595, pues, adhirió a la teoría de Copérnico respecto a que la Tierra giraba alrededor del Sol, que era contraria a la teoría geocéntrica que había sido apoyada por Aristóteles y Ptolomeo, y que la Iglesia Católica obligaba a todos, pues, creer en esa teoría, ¿verdad? Y que apoyaba también o obligaba a guardar silencio si se opinaba caso contrario, si no, pues eran amenazados en ser encarcelados o incluso ser asesinados. Para 1632, pues, se publicó el libro Diálogo sobre los dos sistemas del mundo, que contenía la teoría heliocéntrica, por lo que fue acusado de herejía por la Inquisición y condenado a cadena perpetua. Posteriormente le fue conmutada esa pena por arresto domiciliar, pero fue por el resto de su vida. Galileo pues se retractó públicamente de lo que él afirmaba para que pudiera tener como cierto grado de indulgencia, ¿verdad? Para el año, en el caso de 1992, cuando el Papa Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad por el exceso de autoritarismo ortodoxo por parte de la Iglesia Católica, pues fue algo memorable, ¿verdad? En el caso, pues, anteriormente siempre era de esa manera. Quien se oponía a las teorías de la Iglesia, pues, era tachado como hereje o incluso, pues, encarcelados, otros también asesinados. Para llegar al final, pues, de hacer esos descubrimientos, Galileo, en cuya época ya existía el telescopio, puso en práctica en sus investigaciones un método científico
empírico inductivo muy parecido al propuesto por Bacon. Entonces, el mayor aporte de Galileo a la metodología de la ciencia fue la unificación de las investigaciones teóricas y las experimentales como un todo único. Es así como Galileo es considerado por ello entonces el fundador del método científico experimental y de la metodología científica moderna. El discernimiento teórico del experimento, tal como lo concebía Galileo, pues consistía en realizar un enfoque idealizado de los hechos experimentales. Una vez ya teniendo en cuenta esa idealización, entonces de ese modo, el enfoque idealizado de Galileo significaba el realizar mentalmente el experimento, o en este caso podemos llamarlo el proyecto, ¿verdad? Mediante el proceso de abstracción como condición teórica previa del experimento real. Galileo, así como Bacon, pues rechazó los métodos deductivos de Aristóteles y sus defensores, así como los que defendían el método único de conocimiento, porque ellos, tanto Galileo como Bacon, pues consideraban que las premisas de partida eran de una forma arbitraria e inconsciente, pero de ningún modo porque estos emplearan métodos deductivos. Galileo entonces utilizó tanto el método inductivo como el deductivo y los hizo de una forma complementaria. En los trabajos también científicos de Galileo no se ve o no se descubre un interés por demostrar que el empirismo es mejor que el racionalismo como método de conocimiento. Y uno de los logros más admirables de Galileo, pues, fue la introducción de las mediciones matemáticas precisas en la práctica de la investigación científica. Una vez introducido esas mediciones y otras innovaciones también en cuanto a Galileo, el método que propone y que sintetiza los pasos siguientes, acá los tenemos enlistados. Ese método de Galileo entonces se puede sintetizar en uno, realizar un modelo idealizado del experimento, que lo vamos a llamar como proyecto. Dos, realizar el experimento, observar y medir. Esta sería ya la parte de experimentación. Tres, formular hipótesis matemáticas mediante razonamientos lógicos. Ya aquí ya sería el análisis. Y cuatro, confirmar las hipótesis mediante nuevos ensayos. Ya sería la etapa de comprobación. Más allá entonces de la labor científica, Galileo destaca como defensor de una investigación libre de interferencias filosóficas y teológicas. René Descartes. Este fue filósofo, matemático francés, considerado el primer filósofo moderno. La verdadera lógica no es esa aplicación formal de las reglas del silogismo, sino que las reglas para guiar la razón. En el caso, pues, si hablamos de René Descartes, en su libro Discurso del Método, para guiar bien la razón y buscar la verdad, permítame que esto acá se me está agotando, no le llegó la energía, entonces permítame.
continuando. Decía que en el libro de René Descartes, que se llama Discurso del método para guiar bien la razón y buscar la verdad en la ciencia,
Hola, hola, ya volví. Me quedé sin internet. Bueno, continúo donde nos habíamos quedado. Estábamos hablando sobre los aportes de René Descartes, en este caso, pues, hablando a la diferencia que existía en el caso de los escolásticos, que sostenían que todos los conocimientos debían de empezar con esas verdades absolutamente fidedignas y que debían de ser bendecidas y aprobadas por las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Entonces Descartes consideraba que la filosofía, es decir, se iba a encargar de esa búsqueda de la verdad. Ay, gracias. Según yo estaba, como vi que estaba, estaba la grabación, pensé que también, ahorita. Acá estamos hoy, sí. Sí. Entonces, eh, para la filosofía que Descartes estaba como queriendo introducir, entonces él era buscar esa verdad y que por lo tanto pues debía de empezar por la duda metódica, que constituía pues prácticamente en dudar sistemáticamente de todo y que el criterio de verdad de los conocimientos debe de ser hallado tanto de una manera con claridad y evidencia del razonamiento lógico individual, y no basado en esas tradiciones y los dogmas impuestos por la iglesia que se tenía en ese momento, ¿verdad? Que todo lo que decía la iglesia pues era santa, ¿verdad? Cabe recordar también que en esa época aún no había, y por lo que la educación estaba a cargo de la iglesia en este caso, y era quien decidía a su libre albedrío o a su arbitrio, ¿verdad? Con base a los dogmas de la doctrina de la iglesia que ellos enseñaban, así también en cuanto a la convivencia del Estado, todo era rigurosamente, si la iglesia lo decía que así era, pues así se tenía que hacer, y así era también el adoctrinamiento en en la educación de esa época, en los cuales pues los educandos y los fieles católicos deberían de considerarse todo lo que ellos dijeran como verdad. Descartes también consideraba que el principio epistemológico más fidedigno era el principio, como decía, cogito ergo sum, pienso, luego existo, o mejor expresado como dudo, luego existo. Y ese escepticismo cartesiano propiciaba pues un pensamiento científico crítico y creativo, por lo que se llamaba a destruir las barreras exteriores del pensamiento autoritario o dogmático e inexacto de ese tiempo en el cual, en cuanto a la ecolasticismo medieval que existía anteriormente. Sin embargo, a pesar de esas contribuciones, el método pues resultaba completamente ineficaz cuando se trataba de prejuicios de la conciencia individual, ya que la afirmación del mismo Descartes pues de decir dudo de todo lo que es, pero no dudo de aquello que pienso con claridad y evidencia, no era ni científica ni lógicamente sostenible con el tiempo. El criterio entonces de verdad propuesta por Descartes respecto a la claridad y la evidencia de esas ideas iba a suponer una especie de intuición intelectual que era de un origen innato del sujeto que razonaba, pero
que desarrollaba y alcanzaba una fuerza de continuo y riguroso razonamiento individual. A pesar de que Descartes pues, proponía que el discurso del método era dotar a la filosofía de un procedimiento racional que iba a producir siempre juicios objetivos y por lo tanto científicamente válidos, pues esto no evitó que el criterio de verdad por él elaborado pues dejase abierta una posibilidad a las interpretaciones subjetivas que pudieran haber de los hechos, pues consideraba verdadero solo aquello que parece claro y evidente, que era claro y evidente pues para aquellos que razonan, pero que a su vez privaba a la ciencia de su fundamento objetivo y que también propiciaba al subjetivismo. En ese caso, la duda metódica entonces degenera en un escepticismo subjetivista y arbitrario del método científico en este caso. En efecto, pues es fácil establecer que aquello que es claro y evidente para un individuo, pues pueda no serlo para otro, como es de una manera muy relativa, muy subjetivo, ¿verdad? Entonces la subjetividad de este sistema, pues evidenció en la afirmación hecha por el mismo Descartes en cuanto decía, la existencia de la idea de Dios es el efecto y la prueba de su existencia real. O sea, como puede ser real para unas personas, no puede ser real para las otras. Por ello, pues, no era una casualidad que se hiciera como una controversia en contra de Descartes y que a su vez lo señalaran como que tenía o veía cuáles eran propiedades por las cuales se pudiera establecer que una idea era clara y evidente y cuáles no, porque ciertamente pues siempre estaba presente ese subjetivismo en lo que se consideraba. Ese método entonces propuesto por Descartes iba a constar de 4 pasos. Esos 4 pasos, el primero, no admitir como verdadero ningún juicio que no sea claro y evidente, lo llamaremos como la duda metódica. 2, separar el todo que se estudia en sus componentes menores, que ya vamos a hablar del análisis, y estudiar las partes de manera sistemática de lo simple a lo complejo, que ya sería la síntesis. Y así pues asegurar, el número 4, de no concluir incorrectamente por errores de omisión, que ya hablaríamos de la comprobación. La propuesta entonces metodológica de Descartes para descubrir las verdades claras y evidentes pretendía más que todo tener una aplicación universal, ya que venía a satisfacer las exigencias metodológicas de la lógica, la matemática y las ciencias experimentales de la época. A pesar de ello, pues sin embargo, Descartes, la experiencia tenía una importancia muy secundaria para él. Si los juicios satisfacían las reglas de la silogística, pues por lo que éste afirmaba, las ideas claras y evidentes son el producto del razonamiento y en consecuencia pues son la fuente de todo conocimiento científico. Y que nada más el experimento iba a ser como algo auxiliar del método lógico. Con todas esas limitaciones que se puede percibir, ¿verdad? Limitaciones metodológicas del método cartesiano, pues cabe destacar que Descartes, en su interés epistemológico por la verdad, o por poner la verdad por encima de cualquiera consideración teológica, ¿verdad? Y entonces Descartes daba como un valor de la verdad científica, a pesar de la inevitable subjetividad que ésta pudiera tener de una forma personal y que estaba inherente al método también, pero que tenía una significación de primer orden. Descartes también intentó construir un nuevo sistema de pensamiento sobre una base racional
dio un nuevo significado a la escritura de la lógica. En este punto, en cuanto a este, pues se esforzó en sustentar de acuerdo a unas reglas para fundamentar la razón. Por lo tanto, se considera que el pensamiento cartesiano era racionalista. Y la corriente del pensamiento creada por Descartes, pues actualmente recibe ese nombre de racionalismo. En el caso de John Locke, también filósofo, médico, naturalista inglés, actualmente considerado el máximo representante del empirismo. Cosas más destacadas de él, pues, si hablamos en cuanto a la oposición de la teoría del derecho divino de las leyes, que sostenía siempre la Iglesia Católica, contaba también con el apoyo y la complicidad de la monarquía inglesa de esa época, ¿verdad? Y que tuvo que auxiliarse entonces en Europa, porque como este iba en contra de esos adoctrinamientos que en su momento se daban, este empirismo de Locke, más que todo hacía hincapié en la importancia de la experiencia de los sentidos en la búsqueda del conocimiento, en lugar de la especulación intuitiva o de la deducción propugnada por los racionalistas, ¿verdad? La teoría empirista, más que todo, fue expuesta por primera vez por Bacon a principios del siglo XVII, pero en este caso Locke la iba como dotando de un discurso sistemático en un contenido un poco más psicológico, tal como lo demuestra en su libro sobre el entendimiento humano. Y aquí Locke afirmaba que la mente de una persona, pues en el momento del nacimiento es como una tabla rasa, en limpio, como una hoja en blanco, sobre la cual pues se van a ir como impregnando esas experiencias y se van a ir imprimiendo ese conocimiento de acuerdo a las experiencias que se vaya viviendo por este individuo, ¿verdad? Locke no creía en la intuición intelectual o teoría de las concepciones innatas, por lo que criticó duramente esas teorías y a quienes las sostenían, ¿verdad? A Locke también, además, se le considera el primer pensador liberal, ya que afirmaba que todos los individuos nacen buenos, libres e iguales, y que la soberanía no reside en el Estado, sino en la población civil. También Locke también un sistema de control y equilibrio de gobierno en base a tres poderes. En este caso, este sistema, pues el poder legislativo era más importante que el ejecutivo y el judicial. También Locke pues, defendía la libertad religiosa y la separación de la iglesia y del Estado también. Esos principios de pensamiento tan liberal que tenía Locke, pues aún así estaban vigentes y de una manera muy paulatina se habían ido incorporando a los sistemas políticos de casi todo el mundo en la actualidad y que se han ido implementando en cada uno de los países en sus diferentes épocas que han venido hasta llegar a la revolución. Hablar un poquito sobre Isaac Newton.
matemático, físico británico, que pues considerado uno de los grandes científicos de la historia. Resolvió cuestiones relativas a la luz y a la óptica, formuló las leyes del movimiento y elaboró también a partir de ellas las leyes de la gravitación universal.